Buenas tardes, queridos compañeros de Espéride. Ya me conocéis todos, soy Maripepa Parejo Delgado, antigua presidenta de Espéride al comienzo de los años 2000. Llevo en Espéride prácticamente desde sus comienzos y he trabajado tanto como docente como investigadora y actualmente pues tratamos de acercar algunos hechos históricos a nuestros jóvenes. Mi conversación, mi conferencia de hoy trata sobre la iconografía de Magallanes y Elcano a través de la escultura. Esta iconografía, como sabéis, representa tanto al marino luso, Magallanes, como al marino español, Elcano, a través de distintas obras en las que los autores, los artistas, los escultores tratan de representar a estos dos personajes de nuestra historia a través de la mirada, a través de los movimientos de sus manos, de sus piernas, de sus brazos, y reflejar en ellos los valores éticos que representaron y también las características que más definen su personalidad. La mayoría de las esculturas se distribuyen en Europa, América y Asia. Podemos decir que es un ejemplo de globalización artística. Una de las primeras representaciones, quizás de las representaciones más antiguas, fue la obra de Alfonso Girardo, que data del año 1800. Es la primera representación que tenemos del Elcano. Lamentablemente esta obra no la podemos mostrar porque, como sabéis, algunos de ustedes, creadores, fue destruida en las guerras carlistas. Fue una obra concebida para su pueblo natal, para Guetaria. Esto hace que el Ayuntamiento de Guetaria y la Diputación Foral vasca pues decidieron, en torno a los años 1860, formar una especie de comisión para tratar de levantar uno de los primeros monumentos a su héroe, a Juan Sebastián Elcano. En esta comisión se encargó al escultor aragonés Antonio Palau una obra en bronce que representara algunos momentos de Juan Sebastián Elcano. Si os fijáis en la fotografía veréis que se encuentra ubicada en la plaza de Guetaria. Es una obra en bronce que representa a un escultor, tiene un tamaño bastante elevado, casi 2 metros de alto, y representa a Juan Sebastián Elcano en un momento pletórico de su vida. Lo representa como los antiguos emperadores, como podéis ver, con la mano izquierda levantada y en la mano derecha observaréis que lleva el pergamino donde cuenta y relata sus hazañas. Va vestido a la usanza del siglo XVI, con las calzas cortas, el jubón y unas medias que prácticamente culminan en una especie de chapines con tacón bajo. Lleva la característica boina. Un detalle muy interesante de esta escultura es el giro de la cabeza que le da Antonio Palau a la escultura, para que la mirada confluya con la mano que va marcando la ruta de las especies y la ruta de la vuelta al mundo, que él prácticamente fue su descubridor junto con nuestro querido compañero Fernando Magallanes. Esta obra tuvo una pequeña polémica porque si inicialmente estuvo mirando la puerta del mar, posteriormente la obra pues, fue trasladada a una ermita en las afueras de la ciudad, la ermita de la Reina del Mar, que al final, pero en 1975, después de varias polémicas, se volvió otra vez a su lugar original. Y es una de las obras que hoy día se puede contemplar en la ciudad de Guetaria. Desde el punto de vista iconológico, pues representa a Elcano, como he dicho en los primeros momentos, de una actitud desafiante, una actitud un tanto arrogante, y trata de mostrarlo cómo él siempre había sido una persona que había participado en todas las expediciones de la corona. Ya debutó en la expedición de Argel, debutó también en la campaña de Gran Capitán, y para ir a Italia él se buscó la manera de pedir un préstamo a unos mercaderes saboyanos para que le dieran un barco y de esta manera poder acudir a esa campaña. Pensaba ganar mucho dinero, pero al final pues las ganancias no fueron lo suficientes para poder devolver el préstamo. Esto le va a obligar a Elcano, a Juan Sebastián Elcano, a regresar, a venirse a Sevilla, a huir de la justicia, y en Sevilla encontrará a Fernando Magallanes, con el cual afortunadamente pues completarán la hazaña de dar la vuelta. Podemos observar un detalle donde se ve perfectamente ese gesto arrogante, desafiante, de gran vencedor y de una persona convincente en sus ideales. Tal es así que gracias a su conocimiento náutico logró que Magallanes lo nombrara pues maestre de la nao de la Santísima Trinidad.
El segundo monumento, que representa a uno de nuestros héroes, a Fernando Magallanes en este caso, es el monumento que se encuentra ubicado en Mactán, en la isla de Cebú, en Filipinas. Este monumento fue levantado por orden de Isabel II en torno al año 1866 para hacer un homenaje a Fernando de Magallanes, que había sido uno de los grandes impulsores. Cuando observéis el monumento os daréis cuenta que aparece el nombre y que está concebido como las antiguas tumbas persas y griegas. Tiene una base, como podemos observar, cuadrada, acabada en un elemento piramidal, o sea, es más que nada es un elemento conmemorativo donde trata de hacer un homenaje a cómo Magallanes, que fue el descubridor de la ruta de las especies, pues cuando llega a la isla de Cebú intentó pactar con los indígenas. Cuando las negociaciones iban perfectamente, él trató de dar un paso más, de convertirlos al cristianismo, y un jefe indígena, Lapu Lapu, se sublevó contra Magallanes, contra la expedición. Hubo un forcejeo y hubo una batalla en la que Magallanes pues, fue herido y como resultado de eso pues murió. El tercer monumento, por orden cronológico, es una exposición cronológica para mayor facilidad y para ver un poco la evolución de la iconografía de Magallanes. Es una de las obras más interesantes del Cano, de Juan Sebastián Elcano en este caso. Esta escultura se encuentra en Barcelona, se encuentra en la Casa Elcano de Barcelona, que es un edificio regionalista que se encuentra en el Paseo de Gracia, número 50, es una obra de Tiberi Sabater. Es una obra muy interesante, cuando ustedes ya podáis verla con más detalle, se ve perfectamente las pilastras del Art Déco y podéis observar con más detalle en esta escultura como el escultor catalán que concibe a Elcano, Francesc Pons, lo concibe como una persona absolutamente desafiante, rompedor, aventurero y un poco prepotente. Es una escultura en mármol, está en una hornacina, aunque tiene una base también se modeló en piedra, y en esta escultura Francesc Pons se fija sobre todo en el rostro del Cano. El rostro del Cano tiene un giro de la cabeza donde se produce la contracción de los rasgos faciales que claramente Francesc Pons tiene en mente y Moisés de Miguel Ángel en las terrenitas. Lleva el bonete característico de los grabados del Cano y de Magallanes que podemos observar tanto en la Biblioteca Nacional como en el Archivo de Indias, y observar la postura de los brazos cruzados por delante del pecho, donde casi escondido en uno de los brazos lleva el pergamino donde se le acreditaba, se le daban todos los mandos y todas las directrices para realizar su hazaña. Es muy interesante porque en uno de los lados se ve el timón y en el otro lado se ve como un pequeño astrolabio. Destaca el magnífico contraposto de las piernas, una pierna levantada y otra atrasada, y también la indumentaria. Lleva un gabán que lleva unas tiras de cuero muy encorchado, lleva también unas botas altas al estilo de la indumentaria del siglo XVII, y esto le da a la figura pues unos luces y una sombra bastante interesantes. Este es el momento en el que el Cano, como sabéis, a lo largo de la historia de la maravillosa crónica que nos deja Pigafetta, pues el Cano se subleva con un grupo de marineros, y como consecuencia de esta sublevación en el puerto de la Cruz, pues entonces Fernando Magallanes decide castigarlo. Al final le perdona la vida a Elcano, y Elcano pues lo nombra, lo encarga de la Trinidad para que pueda seguir el viaje. Esto supone la pérdida también de algunos efectivos, pero es una medida muy interesante de Magallanes, porque esta actitud desafiante la vuelve a realizar Elcano cuando ya ha muerto Magallanes en la isla de Cebú, en Mactán. Elcano toma la decisión de meter, tras la vía de escape de agua que tenía la nao Trinidad, pues decide meter a todos los marineros en la nao Victoria para concluir el viaje. La siguiente escultura que representa a Juan Sebastián Elcano es en Guetaria, en su pueblo natal. Es muy interesante porque parece ser que el apellido Elcano, esto es muy curioso, viene de una aldea que dependía de Guetaria, que se llama Cano, y de ahí viene el apellido de la familia. En este caso, esta escultura es una escultura que data de en torno al año 1877.
Esta escultura fue un encargo que se le hace por parte del ministro de Ultramar a uno de los escultores de moda, Ricardo Belver, que es el autor del Ángel Caído, famoso, que todo el mundo conoce en Madrid. Ricardo Belver pues, concibe esta escultura en mármol, mide casi 2 metros, es una escultura impresionante. En ella, pues Ricardo Belver vuelca todos sus conocimientos anatómicos y todos sus conocimientos de movimiento, de la armonía, e incluso hace un repaso de toda la iconografía de los grabados del Carne de Magallanes que hasta ese momento se habían publicado. En este caso, la actitud no es una actitud desafiante hacia arriba, sino que os podéis observar que la mirada es una mirada más bien hacia el lado, hacia el pueblo. Concretamente lleva la mano derecha apoyada en el timón y la mano izquierda está en un astrolabio, tiene apoyado un astrolabio, pero del astrolabio se conserva muy poco, lamentablemente. También lleva el famoso gabán de tira de cuero, muy característico, con cinturón, un paño o paludamento por encima y muy adelantada, como podemos observar, en la pierna izquierda para que le haga ese bello contraposto con el rostro. En este caso ya representa a un elcano que vuelve victorioso a España, y cuando vuelve victorioso pues le pide a Carlos I una serie de requisitos, una serie de compensaciones, entre ellos tener una renta de 500 ducados, nombrar a los gobernadores civiles de las islas que había descubierto, etc. Pero al final pues solamente se consiguió la renta de los 500 ducados y que en su escudo apareciera en la frase primum circundite me, fuiste el primero que me diste la vuelta. Un poquito más alejado tenemos la siguiente representación de Fernando de Magallanes. Concretamente, esta representación se encuentra ubicada en Punta de Arenas, en Chile. Como vemos, vamos siguiendo un poquito también la ruta del viaje de la Vuelta al Mundo. Este monumento es un monumento que se concibe en torno a 1920, es el momento del aniversario del descubrimiento del estrecho de Todos los Santos, que posteriormente será el estrecho de Magallanes, y es una escultura que se encuentra en una plaza maravillosa en Punta de Arenas, que se llama la Plaza de Punta Arenas. En este monumento Magallanes está representado como un hidalgo del siglo XVI. Lleva el sombrero, como podemos observar, en la mano izquierda, y en la mano derecha lleva un pequeño catalejo. Y otras veces se aparece también con un compás de 2 puntas, pero en este caso lleva un pequeño catalejo y la espada. Ya el Magallanes es el capitán general de la Armada, nombramiento que le dio Carlos I cuando ya viene a España, y entonces a solicitar el viaje de la Vuelta al Mundo, y él ofrece todos los conocimientos que él tiene gracias a uno de sus amigos, Francisco Serrao, que había estado en la Molucca mucho antes, que le había dicho que con las especies que había allí pues iba a tener compensación suficiente para pagar el viaje. Hay que reconocer que el viaje de la Vuelta al Mundo fue un éxito económico. Todo lo que se trajo de canela, de nueces moscadas, de especies, sirvió prácticamente para pagar todos los gastos del viaje. Y después fue un éxito geográfico. Se descubrió que la Tierra es redonda y gracias a la felicidad de la Tierra se demostró más cosas. Otro detalle muy interesante de la escultura es que la proa del barco va enganchada a un cañón. Ahí le vemos las 2 facetas que tenía, la faceta de militar y la faceta civil. La mayoría de los escultores, en este caso Guillermo de Córdoba, que es el escultor de esta obra, que también más tarde hará otra en Lisboa, pues concibe esas 2 facetas, por eso alterna los elementos, los instrumentos del navegante, como es el catalejo y el astrolabio y el timón, con el cañón y la espada. El monumento podemos observar que está concebido de una manera rectangular y está hecho en piedra de la cantera de Valparaíso, que son unas minas maravillosas de Chile. Y la parte del pedestal es extraordinaria. Podemos ver perfectamente cómo en el centro hay una figura de una mujer que es una sirena con los brazos alzados, que tiene una actitud absolutamente vigorosa, de fuerza, potente, que podemos decir prácticamente, si se fijáis en los músculos, tanto de los brazos como del cuerpo, se ve claramente cómo Guillermo de Córdoba tiene en su cabeza los relieves del altar de Zeus en Pérgamo, que están en Berlín, y podemos observar perfectamente cómo a los lados están los 2 indios, el indio Patagón y el indio Fueguino, el indio de la Tierra de Fuego. Prácticamente todo esto es el recorrido, ¿no?, que él hace, es el momento en el que Magallanes pues, descubre el estrecho de Todos los Santos y posteriormente pasa a llamarse el estrecho de Magallanes,
y es un monumento que trata de conmemorar un poco eso. ¿Qué tiene en mente el escultor? El escultor tiene en mente, era un entusiasta de los libros de caballería, algo que le encantaba a Magallanes. Y ya sabemos perfectamente, a través de todos los autores que han hablado de Magallanes, esos 6, pues hablan perfectamente del amor que tenía por los gigantes y en los libros de caballería. Y precisamente en estos dos indios, el fueguino y el indio patagón, pues se ve claramente la fuerza, la musculatura y esos gigantes que él, cuando cruzó el estrecho, vio al fondo. Se veían las hogueras con los indios de la Tierra de Fuego, ya prácticamente en los confines de... si observamos detenidamente tanto el indio patagón como el indio fueguino, pues podemos ver perfectamente cómo el artista, aparte del estudio del movimiento, del contraposto de brazos y piernas, hace un magnífico alarde técnico en bronce. Son esculturas en bronce, modeladas previamente, lógicamente, de la musculatura. Y esa disposición, como vemos a ambos lados del pedestal, lógicamente a todos nos recuerda a las tumbas de Miguel Ángel. De nuevo, Miguel Ángel es uno de los escultores que prácticamente van a estar presentes en casi toda la iconografía que siguen tanto del Cano como de Magallanes. Es una obra, como hemos dicho, en torno al año 1920. La siguiente representación de Juan Sebastián Elcano es otra hereditaria. Su pueblo natal, como veis, le hizo 4 monumentos. Prácticamente este es el cuarto. Este ya se lo encargan a una de las personas, de los escultores más interesantes del siglo XX español, que es Vittorio Macho, íntimo amigo de Antonio Machado. Es uno de los escultores cubistas más importantes de la primera parte del siglo XX y concibe la escultura, como podemos observar aquí. Hay una mezcla del mundo griego y una mezcla también del mundo italiano. Si nos fijamos, es un pedestal, está concebida para que mire el mar, es un pedestal totalmente rectangular. En la parte superior pues se dispone un pequeño cubículo donde hay un mascarón de proa en forma de una mujer, como vemos, una Victoria alada, con los brazos hacia atrás, en que lógicamente nos lleva directamente a la Victoria de Samotracia del Museo del Louvre, que la mayoría de todos nuestros alumnos conocen perfectamente. En esta Victoria de Samotracia lleva incluso, si os fijáis con más detenimiento en las distintas imágenes que vosotros yo he puesto ahí, podéis observar cómo incluso la técnica de los paños mojados de Fidia está presente en ese monumento, en esa escultura en piedra, aunque tiene una faceta bastante cubista. La fuerza del viento en la melena que flota al aire, todos esos detalles. ¿Dónde está el Cano? Bueno, pues este mascarón de proa, que lógicamente hace alusión a la figura del mar, el Cano se encuentra en un bajo relieve inferior. En la parte inferior del monumento, que podemos observar todo su acceso, es donde hay un pequeño bajo relieve, donde el Cano se le representa pensativo. El Cano pensativo, como vemos perfectamente, con el timón de la nao Victoria, que fue con la que él regresó, como sabéis, con los 18 marineros después de dar la vuelta al mundo. Es una figura que nos recuerda perfectamente el mundo griego aquí, de nuevo, los relieves de la Panatenea de Fidias. En esta actitud pensativa, pues prácticamente el escultor Vittorio Macho tiene muy presente las dudas que tiene el Cano a lo largo del viaje, la duda de si apoyar o sublevarse contra Magallanes, la duda cuando ya ha muerto Magallanes tiene que decidir entre cargar con 2 barcos y toda la tripulación y volver en un solo barco, la tercera duda, que es la que le lleva a ver si el peligro de los portugueses si desembarcaban en África, por lo cual él decide que no se van a parar, nada más que paran en las islas de Cabo Verde. En Mozambique hay un intento, pero él logra controlarlo. En Cabo Verde descienden, hay un intercambio de especies, pero rápidamente se vuelven otra vez al barco porque hay el problema de que los portugueses pudieran reclamar, aunque ya por el Tratado de Tordesillas se sabía que esa parte no le correspondía, pero por si acaso él trató de que no bajaran en ningún momento en África. Entonces esto pues, le llevó a continuas tiranteses y dudas y cavilaciones que aquí aparecen perfectamente reflejadas. Y después también la duda sobre cómo resolver, si seguir otros días más de parada o abordar la navegación con la tormenta que sufre en la isla de las Azores, que gracias a esto pues, le va a permitir que cuando descubre que tiene un día menos y es cuando ya prácticamente pues, decide ya la ruta para llegar a Sanlúcar de Barrameda. De nuevo en Lisboa
Tenemos otra versión del monumento que hemos visto antes en Punta Arenas. Esta versión también es de Guillermo de Córdoba, es una versión posterior, ya un Guillermo de Córdoba mucho más maduro, un escultor de 1900, en este caso 60, en Magallanes. Como podéis observar, repite muchos de los elementos iconográficos. Vemos el catalejo en la espada, vemos cómo el pie, la pierna izquierda está sobre el cañón y sobre la proa del barco, y en el otro lado el sombrero, un chaleco sin manga y las calzas cortas con las botas a media pierna, característico de la indumentaria de un noble, como en este caso Magallanes. Magallanes, hay que reconocer que su familia era hidalga. Él había sido paje de la reina Leonor, que era la mujer del rey Juan II de Portugal. Entonces todos estos momentos son los que se evocan aquí. La siguiente representación de Fernando de Magallanes es la que se conserva en el Monumento de los Descubrimientos de Lisboa, una maravillosa obra de arte que podemos disfrutar en la desembocadura del Tajo. El Monumento de los Descubrimientos de Lisboa fue concebido como homenaje a Enrique el Navegante. En este monumento, que está concebido como la proa de un barco, al frente va Enrique el Navegante, que es al que se le hace el homenaje con una carabela, y le siguen en la parte norte, en una de las alas, le siguen todos los marineros portugueses que descubrieron los distintos momentos de las expediciones africanas de Portugal. En la parte, en la siguiente ala, en la ala opuesta, aparecen Vasco de Gama, y en un detalle está la figura de Fernando de Magallanes. El Fernando de Magallanes, que aparece representado aquí, es un joven luso que está en los comienzos, está en los momentos, por así decirlo, de su navegación. Es el momento en el que él, después de ser paje de la reina Leonor, va a trabajar para Francisco de Almeida, el rey de la India, y hace una expedición a Goa y a toda la zona de Kerala, y en justo fruto de esa expedición va a adquirir una experiencia, unos conocimientos náuticos importantísimos. Estos conocimientos náuticos se van a unir a los conocimientos que le va a proporcionar Francisco de Serrato, que es el que él va a conocer en la India, y que posteriormente culminarán en toda la cosmografía de Ruiz de Apera, que es uno de los cosmógrafos más importantes y que fueron los que avalaron, por así decirlo, a Carlos V para decidir encargarle a Magallanes la expedición para demostrar la esfericidad de la Tierra. Curiosamente, en esta última expedición, va a adquirir un esclavo, que será Fernando Malaca, que posteriormente será uno de los marineros que acompañen a Magallanes y Elcano para dar la vuelta al mundo. Como hemos dicho, es una representación juvenil, por eso lo vemos sin gorra, sin bonete. Lleva su melena corta, está concebido de perfil, es una escultura maravillosa de piedra caliza portuguesa, obra de Leopoldo de Almeida, que es uno de los grandes escultores de Portugal. Lleva en las manos un compás de 2 puntas, es una variante de compás que lo identifica como uno de los instrumentos más característicos del navegante. Es muy curioso también el adelantamiento de la pierna izquierda, que es una constante en casi toda su iconografía y que está tomado lógicamente de modelos del mundo clásico, y también esos pliegues triangulares de su túnica. Lleva una túnica larga, muy curiosa, que le da una forma cúbica y que al mismo tiempo le da un sentido ascensional dentro del monumento. El siguiente monumento quizás sea el monumento de los más completos. Este monumento de los descubridores de Lisboa, de los descubrimientos de Lisboa, es un monumento de 1960. El siguiente monumento, por orden cronológico, es el del monumento a Juan Sebastián Elcano en Sevilla. Este monumento se encuentra en la Plaza de los Marineros Voluntarios. Es una obra de 1973, a la cual yo le tengo mucho cariño, particularmente porque lo vi hacer, vi cómo se ponía y vi perfectamente todo, incluso asistimos a la inauguración. Yo estaba en esos momentos en la universidad, y curiosamente es una obra de Antonio Cano, un escultor muy importante en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. El monumento de Juan Sebastián Elcano de Sevilla está concebido en 4 grandes bloques. En un primer estanque con surtidores de agua. Ese estanque con esos surtidores de agua trata de representar el mar
y los movimientos del mar. Seguidamente, delante, justo del estanque, hay como una especie de muro, un muro semicircular donde se representa un mapa mundi que prácticamente está recogido por todos los lugares del viaje, siguiendo la escrupulosa crónica de Pigafetta, y en primer término aparece la figura de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano está concebido en bronce, no en piedra caliza ni en mármol. Lleva la mano alzada, como el Augusto Prima Porta del mundo romano. También lleva el manto al estilo de los emperadores, y en la otra mano, como vemos perfectamente, pues lleva la carta de navegación, donde se contienen todos los elementos del viaje. Es una figura interesantísima, mide casi 2 metros de altura y tiene una cabeza muy expresiva. Tiene un magnífico estudio de detalle anatómico, porque Antonio Cano utilizó a toda la familia, tanto la mujer como los hijos y las hijas posaron para todas las figuras de este momento. Se valió de modelos reales, incluso de algunos compañeros y alumnos de Bellas Artes. Por supuesto, lleva la pierna adelantada para crear ese giro. Curiosamente, la parte inferior, al lado de la pierna, aparece una gaviota, que es una ala marina, una ave marina muy característica, que está vinculado sobre todo al mar y a la toma de la tierra. Entonces es un elemento fundamental en esta iconografía. Es un tamaño, ya dicho, por encima del canon de Lisipo. La otra parte del monumento es una columna, como podemos observar perfectamente, inspirada en el mundo de la columna trajana, en la columna de Marco Aurelio. Es una columna con relieves que tiene unos 12 metros de altura, coronada por la rosa de los vientos, y está dividida en 4 sectores, en 4 tabores. En la primera parte, los tabores, hay un relieve que representa pues el momento en que los marineros se despiden para marchar a la vuelta al mundo. En el segundo plano, el segundo tabor, aparecen los marineros cogiendo víveres, oteando el horizonte, entrando en alguna aldea. En el tercero, la lucha contra los pueblos que ellos conocen. En la lucha contra los pueblos aparece el momento en el que Magallanes es abatido por las lanzas de Lapu-Lapu en la isla de Cebú, en Mactán. Y en la parte de arriba es muy interesante el cuarto tabor, porque en el cuarto tabor aparece representada la Virgen de la Antigua, de la Catedral de Sevilla, que fue donde fueron a darle las gracias. Curiosamente, ya en la exposición del Archivo de Indias, todo el mundo vio la Virgen de la Victoria de la parroquia de Santana, que también fueron los marineros cuando regresaron a Sevilla a darle las gracias, fueron a las dos. Pero Cano optó por la representación de la Virgen de la Antigua de la Catedral. La figura, como podéis observar perfectamente, tiene un tamaño por encima del canon de Lisipo. Es un detalle muy curioso, lamentablemente, como todo el mundo pasa con el tráfico tan acelerado, no se fija en los detalles de la columna, que verdaderamente es de una gran belleza y plasticidad. Y ahí podéis observar perfectamente este icono. ¿Qué representa iconológicamente todo este planteamiento que hace Antonio Cano? Pues Antonio Cano aquí quiere plasmar el momento, por así decirlo, triunfal, el momento final del Cano, cuando el Cano ya se encuentra en Sanlúcar de Barrameda, después de todas las vicisitudes del Cabo Verde, de la isla de las Azores, de la tormenta, y llega a Sanlúcar y resulta que la nueva Victoria está fatal, no hay manera humana de poder trasladar a los 18 marineros, bueno, a los 17 marineros más él, que tenían que llegar a Sevilla, y entonces tiene que recurrir a engancharla a una falúa y a través de ella llegar a Sevilla, donde va a ser recibido por los agentes de la Casa de la Contratación y gran público de Sevilla, que se quedaron sorprendidos que después de 3 años aparecieran allí aquellos marineros que habían partido hacía 3 años. Curiosamente, es un monumento, pues ahora mismo uno de los más emblemáticos que hay en el mundo, y se encuentra en Sevilla. También es el punto cero de la expedición de Magallanes y Elcano. Los lugares orígenes, los lugares natales, como ya sabéis, siempre suelen ser los lugares donde más se ofrecen, donde más se defiende a los marineros nativos, y lógicamente donde más se levanta monumentos a su gente. En el caso de Magallanes tiene 2 patrias. Según uno, nació en Sabrosa, una localidad de Portugal, y según otro, nació en Ponte de Barca, que está prácticamente muy cerca. La cultura de Sabrosa, que es en primer lugar, fue una iniciativa de los alcaldes portugueses que decidieron hacer un monumento a Fernando de Magallanes con motivo del descubrimiento del estrecho de Magallanes y el descubrimiento de la ruta de la América.
Como podemos observar en esta iconografía, pues Magallanes aparece tocado con su bonete, característico de los grabados que tanto hemos visto en el Archivo de Indias como en la Biblioteca Nacional. Lleva la mano con el dedo señalando la ruta occidental. Por supuesto va con un pie adelantado sobre la proa del barco y en la otra mano empuñando el timón. Viste como un hidalgo del siglo XVI con capa, en este caso con capa y botas altas. Es una escultura donde en el rostro básicamente pues él trata de contar un poco algunas de las vicisitudes de sus primeros comienzos, sus primeros viajes a la India con el virrey Almeida, también sus viajes posteriores, todo lo que es la infraestructura de lo que más tarde sería su gran viaje, que es de la Vuelta al Mundo. Otra representación, en este caso mucho más sencilla, de Fernando de Magallanes, la que se encuentra en la otra localidad que se disputa su origen. Las dos obras son del año 2009. Esta corresponde, la escultura anterior es una escultura de un mexicano llamado Carlos Terre, que es un escultor que concibe la escultura como un relato, como una idea, y trata de fijar su atención en la concentración, en la mirada. En el caso de la escultura de Ponte de Vaca, en bronce, también lleva la pierna adelantada, como podéis observar, pero va vestido ya con una túnica corta, el cinturón doble ancho, un chaleco sin manga, para que de esta manera se conciba, tenga un cierto movimiento como si fuera mitad campesino, mitad hidalgo. Lleva por supuesto el bonete y una barba más larga, inspirada lógicamente en la retratística romana, que es lo que más inspira, parece ser, a la mayor parte de las representaciones. De una manera mucho más abstracta es el monumento a la milla cero de Viaje de Magallanes y Elcano, que se encuentra, como todos sabemos, en la plaza de Cuba de Sebastián Elcano, al lado del puente de San Telmo, y entonces pues donde se puede observar perfectamente la Torre del Oro. Es una iniciativa donde participaron ciudadanos en el 2009-2010, ciudadanos de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta, y entonces se inspiraron en la Esfera del Millar. La Esfera del Millar, que está inspirada, como sabéis muchos de vosotros, en un libro que se encontró en la Biblioteca Colombina, La Suma Geográfica de Fernández de Enciso, pero que básicamente todo eso está inspirado en la Plaza del Campidoglio de Michelangelo. Posteriormente, este dibujo de la Esfera del Millar de meridianos y paralelos también lo tenemos, aunque esto es menos conocido, lamentablemente, porque la gente no visita la Catedral de Sevilla con la frecuencia debida, en la sala capitular de nuestra queridísima Catedral de Sevilla, que también es del siglo XVI, de Martín de Gainza. Otro monumento importante a la Vuelta al Mundo, donde también se representa Magallanes y Elcano, aunque en compañía de los demás, es el monumento a la circunnavegación de Sanlúcar de Barrameda, del 2013. Es una obra en piedra, obra de Jesús Guerrero García, es una especie de relieve que se encuentra adosado a una escuela, y en él aparece Magallanes en el centro, justo está la nao Victoria al fondo total, Magallanes con su bonete característico y la cruz, que precisamente fue el collar de la cruz que después regaló a la isla al Niño del Cebú en Mactán, y esta cruz es un recuerdo a una nave que ellos rescataron en el puerto de la Cruz en Chile. Ahí están apiñados en la nave, están apiñados los 17 para expresar un poco el hacinamiento y cómo se tuvieron que meter casi en una falúa para poder llegar a Sevilla, porque la nao Victoria pues, no se encontraba en condiciones para poder llegar. Aquí hace un estudio magnífico de las expresiones, del dolor, de la angustia, del desasosiego, de la tristeza. Podemos verlo incluso con un poquito más de detalle. Después también viene una nómina con todos los marineros y por supuesto una reseña de la obra de Pigafetta, del cronista de Vicenza. Otro monumento relacionado con la circunvalación de la Tierra, de la Vuelta al Mundo, es el monumento de la lengua cero, la banda equinoccial en número romano, que se encuentra también en Sanlúcar de Barrameda, sobre un hormigón blanco. Esta fue una propuesta del Puerto de América, también para conmemorar la salida desde Sanlúcar de Barrameda, después de haber llegado desde Sevilla hacia la Vuelta al Mundo. Sanlúcar de Barrameda se ha disputado bastante en la vinculación con la Vuelta al Mundo. De los últimos monumentos, que se han hecho unos pocos, desde el 2017 para acá, pues está el monumento a Magallanes y Elcano, que se ha hecho en el puerto de Vigo. El porqué de este monumento en Vigo
tiene una explicación bastante clara, y es que el Cano, cuando vuelve del viaje, pues resulta que se tira un año en Valladolid, consigue la renta de los 500 ducados, como hemos dicho, logra tener su escudo de armas, pero él quiere volver otra vez a navegar, y entonces se mete en la escuadra de Jofre de Loaysa, que sale de La Coruña, y por eso está aquí el monumento, donde aparecen representados de una manera bastante convencional, con el bonete, solamente medio busto, copiado de los grabados que ya conocemos, y de algunas pinturas al óleo, que también hay pinturas del Broncino donde se representan a Magallanes y Elcano. Ahí podemos ver perfectamente a los autores de la obra. En un pueblecito de Madrid se han levantado dos monumentos, curiosamente del mismo escultor, Ángel Aragonés. Es Fernando de Magallanes, el que vemos en primer lugar, que lleva la esfera y el astrolabio, en la mano derecha la esfera y en la mano izquierda el astrolabio, y se lo representa en una escultura muy delgada, con un gabán muy largo, y para darle un cierto movimiento, pues crea una cierta inestabilidad en las piernas. El rostro es un rostro bastante expresivo, y representa ya al Fernando de Magallanes, capitán general de la Armada, ya como un hombre consolidado, con grandes conocimientos, su experiencia, y gracias a las cartas que él poseía de Serrato, como ya dijimos anteriormente, y de Luis de Falesia. La otra obra es la de Juan Sebastián Elcano, también en Coslada, en Madrid. Elcano lo representa con una mayor abundancia de elementos iconográficos. En primer lugar, en vez de tener la cabeza en posición frontal, la cabeza la tiene elevada, mucho más elevada, como diciendo que él es el verdadero protagonista de la Vuelta al Mundo, un poco en pugna con Magallanes. Lleva su sombrero con plumas, muy característico ya de que después lo veremos en la iconografía barroca. Lleva la esfera, el astrolabio, el compás, incluso la pierna, como vemos, perfectamente adelantada sobre la proa del barco. Son una escultura de índole cubista, y donde no hay tanta expresividad en el rostro como las anteriores. En Chile, en el año 2017, pues tenemos al escultor Di Stéfano. Juan Carlos Di Stéfano hace una escultura en resina de poliéster con fibra de vidrio, ya unos materiales muy modernos, donde podemos observar también otra iconografía de Magallanes. Magallanes, en este caso, en el puerto de la Cruz, otro de los lugares emblemáticos del viaje, antes del descubrimiento del estrecho de Todos los Santos, el estrecho de Magallanes. Toda la polémica que hay allí, al clérigo que se deja abandonado, la sublevación, en fin, todos los pormenores duros, y cómo finalmente pues logra sobrepasar el estrecho y descubrir el mar tan tranquilo del Pacífico. En este caso, la iconografía de Magallanes incorpora un elemento nuevo, que es el reloj de arena. La pierna derecha va apoyada sobre un reloj de arena para ver el tiempo, y en la mano izquierda levantada lleva el astrolabio, como podemos observar perfectamente. O sea que simplemente simplifica mucho la representación iconográfica, aunque tiene un modelado maravilloso. Hay distintas etapas que podéis ver en internet, todas las etapas del modelado, que son magníficas. Ya de una manera mucho más simplista, en vez de representar a Magallanes y Elcano, pues toda su proeza en el 2019 fue reducida, como podemos observar aquí en esta obra del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, pues se le representa con una vela latina con un meridiano y un paralelo, en recuerdo al Tratado de Tordesillas, y la vela latina en recuerdo, como vemos aquí, a la nao Victoria. Aquí no aparecen representados ninguno de los protagonistas, ni Magallanes y Elcano. Para el buque Juan Sebastián Elcano, Manuel Gutiérrez Camacho, en el año 2018, pues fundió la cabeza inspirada en la obra de Antonio Palau. Esta no es original, sino que está inspirada en la de Antonio Palau, la primera obra que vimos de Elcano, y él lo que ha hecho es la ha hecho en tamaño gigante, y la ha reducido a la cabeza. Lleva el bonete característico de los vascos, como podemos observar perfectamente, un estudio magnífico de la barba y la incisión de los ojos. Lo representa en la cabeza, la idea, el pensamiento. Más polémica ha sido la instalación del Paseo de Atapuerca del 2019. El 2019, un año interesantísimo, ya después acabaremos con la de Sevilla del Archivo de Indias.
Esta instalación se hizo en el Paseo de Atapuerca, fue una instalación provisional hecha por Cristóbal Gavarrón. El por qué en Atapuerca y por qué en Burgos aparece una representación de Elcano y de Magallanes. Esto es algo que muchos podríamos decir, ¿y qué tiene que ver Burgos con esto? Pues tiene mucho que ver, porque resulta que curiosamente Cristóbal de Haro fue el mercader de Burgos que adelantó el dinero para comprar las especies que después compraron en el viaje. Este señor, Cristóbal de Haro, fue el prestamista, el que avaló a todo ello, y entonces pues Burgos pues, ha realizado distintas obras, como vemos, en homenaje a los héroes. Aquí tiene la forma de un cronle o de una rosa de viento, son distintos bloques monolíticos, son 20 monolitos de granito con piezas de plástico de distintos colores, donde se representan a los distintos marineros que volvieron en la vuelta al mundo. Es un monumento donde Cristóbal Gavarrón lo que trata de decir que han dejado sus huellas. Es decir, él busca que el monumento no esté en un museo, no esté en un lugar fijo donde la gente sea inaccesible. Él decía que cuando era pequeño le daba mucho coraje que no podía ver algunas obras porque tenía que entrar en un museo, a lo mejor había que pagar dinero y no entraba porque su padre no lo dejaba. Entonces él quería hacer un monumento donde la gente pudiera traspasar, pudiera meterse por el medio de ellos y disfrutarlo y gozarlo. Esa huella imperecedera, esa huella es lo que podemos observar aquí en esta instalación del Paseo de Atapuerca. También en Burgos se hace una alusión a la nao Victoria y la podemos ver en una estructura, de Cristino Díez, que es otro escultor también burgalés, y la nao Victoria es el símbolo, por así decirlo, de la vuelta al mundo, de la felicidad de la tierra. Y por último, esta conferencia yo pretendo alargarla si de aquí al año 2022 hay nuevos monumentos que esperemos que se acaben de Madrid, que es un proyecto, y se acaben otros más. Estos son las esculturitas de resina que Javier Romero Abril puso en la exposición maravillosa del Archivo de India de la Vuelta al Mundo que pudimos contemplar 2019-2020. En esta son 17 esculturas de resina donde representan distintos momentos del viaje: la calma, la tempestad, la solidaridad, el sufrimiento, la muerte, el descanso. Son unas esculturas que representan las emociones, el sufrimiento. De esta manera pues, podemos ver cómo a lo largo de la escultura y a lo largo del planeta ha habido muchas representaciones de Magallanes y Elcano, porque no solamente su empresa fue un éxito económico y un éxito geográfico, descubrieron la felicidad de la tierra, sino que de alguna u otra manera cambiaron nuestra forma de concebir.